el nombre que le he puesto a hoy se llama La Última Parada. ¿Por qué la última parada? Porque dentro del plan de vuelo de Jesús en esta vida terrenal durante su ministerio, que se dice que vivió aproximadamente 33 años y piquito, ese es un hito histórico, porque es de las últimas curaciones y sanidades que va a hacer antes de hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Jericó es la última parada de él antes de ir directo a lo que el Señor lo había llamado en obediencia a hacer y por lo que él se estaba preparando desde hace muchísimos años. Cronológicamente ya es hora de que Jesús se convierta en el siervo sufriente. Es hora de que el ungido se convierta en el rechazado y va siendo hora de que el Señor soberano se convierta en el cordero sacrificial. Ya está en la recta final del ministerio, pero el Señor, que tenía un plan perfecto según la voluntad de su Padre, estaba por hacer la última parada. Esta última parada es en Jericó, que queda de camino a Jerusalén. Y los que van a ser bendecidos en esta parada son dos personas: Zaqueo, del cual relata Lucas, y Bartimeo, que nos habla el texto de Marcos que vamos a compartir hoy. Dicen los grandes teólogos que estos dos hombres son de los últimos dos trofeos de la gracia soberana y salvadora de Jesús antes de ir a la cruz. Después queda ahí el centurión, el hijo del centurión, que le cortan el hijo del que le cortan ¿cómo se llama? La oreja y se la pegan. Después está el ladrón en la cruz del Calvario, después está el centurión. Pero ya está la recta final. Ya para este entonces todos los milagros, señales, prodigios de Jesús habían llegado a su cúspide, ya todo el pueblo sabía quién era él y era seguido por muchas personas. Esta es la recta final y esta es la última parada. Y lo que vamos a estudiar hoy es la compasión de nuestro Señor Jesús en medio de un clamor lleno de fe. Y dice el texto: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama él. Arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el Jesús. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Vamos a comenzar estudiando primero el contexto inmediato, que es lo que nos dice el versículo cuando empezamos a introducir la historia. Y dice que llegaron a Jericó y más tarde salió de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Jericó es la última parada estratégica de Jesús, como dije ahora. Y para este entonces ya toda la tierra y todo el ministerio de Jesús estaba por cumplirse en cuanto a milagros, señales y prodigios. Todos los milagros, todas las señales y todos los prodigios que hemos estado estudiando a lo largo de estos 11 versículos, lo que habla y lo que respalda es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Todo lo que Jesús hizo respaldaba lo que él decía que él era. Y mostraba la compasión, mostraba que realmente el reino de Dios había llegado. Mostraba que las verdades que él proclamaba con su boca eran sobrenaturales y venían de alguien que era el que tenía el control de absolutamente todas las cosas.
Y obviamente esta es una de las razones por las cuales existía un caos colectivo de seguir a Jesús. El ministerio de Jesús se caracterizó porque lo acompañaba demasiada gente y lo seguían grandes multitudes. Y eso es lo que nos dice el versículo 46. Lo primero que nos dice es que estaban en Jericó, que salieron, que iba acompañado de sus discípulos como era costumbre y que lo seguía una gran multitud. Y después de eso entra el personaje secundario de esta historia, que es un ciego, un mendigo. Es un mendigo ciego que llama Bartimeo, el hijo de Timeo. Y nos dice el versículo 46 que estaba sentado junto al camino. Y es importante entrar en el contexto porque los ciegos, al igual que aquellos con otras discapacidades, eran tratados de una manera injusta a causa de la mala doctrina y la herejía de los fariseos y los saduceos. Se creía y se enseñaba en ese tiempo que las personas que tenían discapacidad era porque habían nacido sin el favor de Dios y eran marginados, eran tratados como una basura, como una escoria, a tal punto que las personas con discapacidad, ciegos, discapacitados, leprosos, encima, digamos, si lo vemos desde el punto de la pirámide social, los que estaban más bajos siempre eran los publicanos y después seguían ellos. Y los publicanos estaban en lo más bajo de lo bajo porque eran mercenarios del Roma que sacaban plata a los judíos. Entonces los detestaban. Pero después de eso, que es la base de la pirámide, seguían ellos. Y obviamente eso los llevaba a vivir como mendigos, a vivir desechados, a vivir sin esperanza y por lo general vivían en las afueras de la ciudad. Y este ciego nos dice que estaba sentado junto al camino, donde había por la época del año demasiada gente que pasaba. ¿Por qué? Porque ya para este momento, no solo Jesús, sino la mayoría de los judíos iban a celebrar a Jerusalén lo que es la Pascua. Y la Pascua es la festividad más significativa de los judíos. Y lo que conmemora es básicamente la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Es la fiesta más importante del calendario judío y miles de peregrinos acudían a Jerusalén. Imagínense aquí como cuando es la romería, que va un montón de gente a la basílica y es miles de personas que van caminando para allá. Yo me imagino que el movimiento era parecido o muchísimo más gente. Pero el punto es que iba mucha gente que se iba desplazando. Y nos dice que en esta época del año, donde era normal que se diera ese peregrinaje, había un mendigo que estaba junto al camino, como era costumbre. ¿Por qué? Porque de ahí él tenía que comer, necesitaba ayuda, necesitaba sufragar sus gastos. Entonces de ahí se ponía ahí a mendigar, se ponía ahí a la orilla del camino a pedir ayuda. Y después, este es el contexto, es Jesús que va de camino a Jerusalén, Jesús que va de camino en la recta final de su ministerio, Jesús va enfocado a la cruz del Calvario, a morir para el perdón de nuestros pecados, a presentarse como el sustituto perfecto para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Pero Jesús siempre iba conectado con el Espíritu Santo y sabía que dentro del plan soberano de Dios todavía faltaba personas que iban a ser bendecidas con sus milagros, con sus señales y con sus prodigios. Y uno de esos era Bartimeo. Y me fascina porque dice el versículo 47 que al oír que él venía, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Y hay algo que me fascina, porque Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Él no podía ver, pero él sí podía reaccionar con sus otros sentidos a lo que estaba sucediendo. Cuando en medio de la multitud,
Bartimeo escuchó que venía Jesús de Nazaret, el famoso, el de los milagros, el de las señales, el de los prodigios. ¿Qué hizo? Comenzó a gritar. Comienza a gritar. Jesús de Nazaret era conocido en la región. Y yo me imagino que Bartimeo en esa necesidad escucha que viene Jesús de Nazaret y dice, si hay una cita a la que yo tengo que ir, es esa. Porque todos los nombres que yo he escuchado acá, que sane, que haga milagros, que haga prodigios y que perdone pecados, solo Jesús. Y él, ni lento ni perezoso, empieza a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando la Biblia nos dice en el versículo 47 que empezó a gritar, lo que nos está diciendo es voz en cuello, o sea, era un clamor desesperado, era una súplica, era un grito donde Bartimeo realmente quería ser escuchado en medio de la multitud. Y esta palabra o esta palabra en griego que es krazo, lo que dice es, se usa cuando alguien está pidiendo ayuda e implica una repetición desesperada que podía ser oída a lo largo. Bartimeo gritó y quería ser escuchado. Desde que escuchó Jesús de Nazaret, ese nombre en que no hay nombre sobre todo nombre, ese único nombre sobre el cual encontramos salvación, Bartimeo lo escuchó y dijo, voy en esas y voy con todo. Pero el mismo Bartimeo nos muestra que él sabía muchísimo más que todas las personas que probablemente seguían a Jesús. Porque todo el mundo dice que el que se escuchaba que venía era Jesús de Nazaret. Pero en el momento en el que Bartimeo empieza a clamar, él no usa a Jesús de Nazaret. Él dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo no se refiere a Jesús como un Jesús que tiene una localidad, no es como Joe de Concepción de Tres Ríos, por ejemplo, de la Unión de Cartago. Siempre digo Tres Ríos y es la Unión de Cartago, no me puedo quitar ese tiro. Vive, pero soy morado. Bartimeo no lo estaba asociando con el pueblo natal como lo hacían los que seguían. Y cuando Bartimeo escucha, lo que él escucha es, ahí viene Jesús de Nazaret. Pero Bartimeo, en su clamor desesperado, en su súplica, se dirige a Jesús con el conocido título mesiánico, Hijo de David. Y esto nos demuestra que Bartimeo sabía que Jesús no era simplemente un hacedor de milagros. No era simplemente alguien que tenía poder, o que hacía señales, o que hacía milagros, o que hacía prodigios, sino que era el Mesías prometido de la nación de Israel y de la humanidad. Vean lo que dice 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Esta es la promesa que se le hace al rey David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes como le haría a un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y ahí lo que nos está hablando es que de la descendencia de David iba a venir alguien que iba a traer la salvación y que iba a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Y sobre el cual toda lengua iba a confesar y toda rodilla se iba a doblar que eres el Rey, que eres el Dios, que eres el unigénito. Bartimeo sabía a quién estaba llamando. Bartimeo no solo había
tenido una convicción por lo que había escuchado, sino que también tenía convicciones más profundas en su corazón y sabía que había una conexión con el Antiguo Testamento. Algo sabía Bartimeo de las enseñanzas judías. John Bunyan, un puritano de hace mucho tiempo, dice: Bartimeo nos recuerda que el verdadero ciego no es aquel que carece de visión física, sino aquel cuyo corazón está cegado al conocimiento de Cristo. Me fascina que en medio de ese desmadre colectivo de peregrinaje, Bartimeo sabía más que todos a quién estaba clamando. Y cuando vemos el clamor de Bartimeo, es sencillo, es conciso y es al grano. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Dicen los grandes teólogos que esa era la típica súplica de los afligidos de aquel tiempo. Pero este hombre no solo buscaba algo físico, sino que también estaba buscando algo más del corazón. Él sabía que no merecía nada. Él sabía que lo que fuera que hacer aquel hombre en su vida era pura gracia. Pero él pide compasión, que es una bondad inmerecida. Eso es cuando usa compasión, eso es lo que le está pidiendo. Señor, ten compasión de mí. Señor, haz algo que realmente es inmerecido, pero que necesito. Señor, este es mi clamor, Señor, este es mi corazón, ten compasión de mí. Y su clamor lo que muestra es que su mente estaba viendo la luz antes que sus ojos. Él sabía a quién estaba clamando. Y estaba clamando el mejor clamor que le podía hacer aquel a quien él sabía el que le estaba clamando. ¿Vieron el enredo que dice? No había mejor clamor que decirle a Jesús: ten compasión de mí. Yo no sé ustedes, pero es el clamor que debería de salir de nuestro corazón todos los días de nuestra existencia en este mundo caído, donde luchamos con una naturaleza pecaminosa, donde luchamos con un sistema que se opone a Dios y donde luchamos con un enemigo que quiere que nos alejemos de la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Estamos necesitados de la compasión, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, y espero que todos salgamos de aquí reconociendo que la necesitamos todos los días. Charles Spurgeon dice: el reino del cielo sufre violencia y los violentos son los que la poseen. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas y clama lo más alto que puedas al cielo. Yo he estado leyendo esto y me he dado cuenta que soy un suave, espiritualmente hablando, muchas veces. Y que no clamo al Señor con la intensidad que yo debería de estar clamando a Él. Tengo gran necesidad física, tengo gran necesidad espiritual, tengo gran necesidad de muchas cosas, y a veces mi clamor no es tan fervoroso y no es tan insistente como el de Bartimeo. Señor, ten compasión de mí. A veces empiezo: Señor, es que qué difícil, y ahí se va uno. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que tenemos una necesidad por la cual deberíamos de estar clamando: Señor, ten compasión de nosotros, de rodillas
postrados y diciéndole al Señor, con manos vacías, vengo a ti, aquí estoy, ten compasión de mí. A veces nos volvemos demasiado místicos pidiéndole al Señor cosas con palabras bellísimas, expresiones, ¿verdad?, llenas de religiosidad, y se nos olvida que a veces las oraciones más cortas son las oraciones más poderosas. ¿Qué hizo Pedro cuando se estaba ahogando? Señor, sálvame. ¿De qué iba a decir? Señor Todopoderoso, que controlas los océanos. ¡No! ¿Se imagina Bartimeo ahí en esa muchedumbre? Oh, Señor, alabado sea. No, es que hay un momento para todo. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Era suficiente el clamor y el contenido, no solo teológico, sino de el corazón de este hombre al escuchar que venía el Salvador. Recuerdo que cuando mi hermano no conocía al Señor, yo clamaba y clamaba porque yo lo amaba y me dolía su condición. Y cada vez que estaba en un estudio de Biblia y cada vez que se presentaba el momento, me decían, yo, ¿por quién quiero orar? Yo quiero clamar para que el Señor tenga compasión de mi hermano. Y era necio, y era obstinado, pero yo lo amaba. Y quería que eso que yo estaba viviendo, él lo pudiera vivir. Hoy está en Los Ángeles, estudia en el seminario, se está preparando para ser pastor, está con su esposa, tiene un hijo increíble que se llama Felipe y está esperando mi sobrina Antonella que nace en septiembre. Cuando mi mamá estaba falleciendo con cáncer, sin Cristo, yo clamaba y clamaba. Señor, ten compasión de mi mamá. Señor, ten compasión. Dame sabiduría. Quiero predicar el evangelio. Falleció con Cristo. Cuando me murió mi mamá, me llegó un afán y tuve que empezar a clamar. Y se murió mi mamá, me quedo con mi hermana. ¿Qué va a pasar? Señor, ten compasión, ten compasión. Ten compasión de mi hermana, ten compasión de esta situación. Ahí está mi hermana afuera, ayudando a servir a la iglesia, a dar tacos miedo deliciosos. Pero también le he clamado al Señor, ten compasión de mí. Y lo que me dice el Señor es, voy a tener compasión, pero en este momento lo que necesitas es un abrazo, es consuelo, es espere. Abrazo, consuelo. Mi amor, no. Porque a veces también pedimos con compasión y clamamos por cosas que el Señor no nos va a dar. Porque Él es bueno, Él es perfecto, Él es soberano. Pero a nosotros nos toca clamar y a nosotros nos toca doblar rodillas y a nosotros nos toca creer que si Él puede y quiere, nos toca creer que Él puede y que si quiere lo hace. Pero tenemos que clamar con compasión. Tenemos que pedir misericordia. Tenemos que pedir que la gracia del Señor sobreabunde en nuestras vidas y que, como dice el Salmo 23, podamos realmente creer que la gracia y la misericordia de Él nos acompañan todos los días hasta el fin de los tiempos. Y lo fuerte es que Bartimeo empezaba a clamar y dice el versículo 48, muchos lo reprendían para que se callara. Eso es demasiado fuerte. El otro pobre empoderado del Espíritu y la gente callándolo. A veces no es la muchedumbre la que nos calla, es el mismo diablo que nos viene a hablar mentiras a nuestra mente. O familiares, ya, debe ser tan intenso con el Señor, ya, llévela suave, ecualícese, bájale unas rayas, bájale el volumen. Hay demasiadas voces que cuando nosotros agarramos fuerza para pelear la buena batalla de la fe y para clamar a Cristo con todo, nos callan. Esa es la realidad, esa es la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Y muchas veces, es más, si me atrevo a decir que la peor
es la carne. Es nuestra carne que viene esta incredulidad, que nos pone a pensar, nos mete dudas. Pues es un conflicto. Pero es lo que dice que hizo Bartimeo. Pero él se puso a gritar aún más fuerte. George Whitefield dice: la persistencia de Bartimeo nos muestra que la fe no se rinde ante la adversidad, y después nos llama a que nuestra fe en Jesucristo sea inquebrantable, confiando en su poder transformador. Martin Lloyd Jones nos dice: la multitud intentó detener a Bartimeo, pero su fe era más fuerte que cualquier obstáculo. Así como él, debemos perseverar en nuestra búsqueda de Cristo, ignorando las distracciones y las oposiciones. Y John Bunyan nos dice: Bartimeo nos muestra que la verdadera fe no se intimida por la multitud. Debemos seguir su ejemplo, clamando a Jesús con valentía y persistencia, confiando en su capacidad para salvar. 3 monstruos del cristianismo nos dicen lo mismo: dele duro, persevere, no se intimide, confíe, crea y dele mambo. Pero tenemos que levantarnos de la acera. Y más nosotros que ya sabemos que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que estuvo 40 días anunciando las buenas nuevas, fortaleciendo y dándole ánimo a los discípulos, que subió al cielo. Y nos dice Romanos que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, por nosotros. No podemos dejar que las mentiras del enemigo, que según Juan 8:44 es un mentiroso, que desde el principio dice mentira, que cada vez que habla mentira, habla de su naturaleza, porque nunca se ha hallado verdad en él. No podemos escuchar al diablo. No podemos escuchar a la gente que nos viene a desahogar cuando estamos pasando por situaciones difíciles y estamos clamando. No podemos escuchar. Somos ovejas que oyen la voz del pastor y que la reconocen. Pero él se puso a gritar más fuerte. Más fuerte. Yo me imagino: cállese. Y él gritaba más fuerte. Dice el versículo 49. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Que hijo de pucha, pueblo más, ¿cómo se llama? Ambivalente. De callarlo a animarlo. Me fascina Jesús, porque ya para ese momento su mirada va puesta en la cruz. Ya él sabe a lo que va, él sabe que se acerca la hora, pero hay alguien que está clamando con compasión. Eso nos muestra el corazón de Jesús y la compasión de Jesús, y como un clamor lleno de compasión y de fe no pasa por alto. El clamor desesperado y lleno de fe del hombre fue escuchado. La insistencia de Bartimeo pudo más que la gente que lo callaba. Jesús escuchó el clamor de Bartimeo y se detuvo su marcha para atenderlo. Eso nos enseña que nuestro Salvador nunca está demasiado ocupado para escuchar y responder a nuestros clamores. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita y Él sabe qué es lo que le va a dar a cada uno de nosotros. A nosotros nos toca confiar.
el toque de Jesús para cada uno de nosotros es el mismo en esencia, pero es diferente cómo se ve. Dice el versículo 50, él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Y se dice que la capa era probablemente todo lo que tenía Bartimeo. Era su activo más preciado, su bien. ¿Y qué hizo? Lo dejó tirado. Cuando escuchó que venía Jesús de Nazaret, se levantó y empezó a gritar. Cuando escuchó que lo llamaban, soltó lo que tenía para ir donde estaba él. Yo no, bueno, un puritano dice, Bartimeo despojó su capa para acercarse a Jesús, mostrando una fe decidida y perseverante, que aprendamos de él a despojarnos de cualquier impedimento en nuestra búsqueda del Señor. Thomas Brooks dice, al arrojar su capa, Bartimeo demostró su determinación y fe en Jesús y nos llama a que también nosotros estemos dispuestos a desechar todo lo que nos estorba en nuestra comunión con el Señor. Y John Bunyan nos dice, Bartimeo no permitió que su capa lo detuviera en su búsqueda de Jesús, que nosotros también estamos dispuestos a dejar atrás cualquier cosa que nos impida acercarnos a Cristo con un corazón sincero y contrito. ¡Pum! Es que yo me lo imagino. Lo llamó y lo tiró automáticamente y dijo, estoy listo. Aquí estoy. Como el ejército, así. Ya, aquí estoy. Preparado, listo. Somos así de rápidos nosotros. Para ir a Jesús. Santiago dice que acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Y ya nosotros sabemos que el Dios que perdona y que salva, ya se acercó a nosotros. Ahora nos dice, nos toca a nosotros acercarnos a Él. Pero nos acercamos con esa premura, con esa urgencia. Nos acercamos con ese corazón, entendiendo y reconociendo la gran necesidad que tenemos de la compasión, de la gracia, de la misericordia de Dios. Estamos dispuestos a dejar todo tirado para acercarnos a Él y ponernos al frente de Él y escuchar que nos diga en el versículo 51, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted sabe lo que es tener a Jesús? Y que lo vuelva a ver a uno y le diga, ¿qué quieres que haga por ti? Y hoy Jesús nos está haciendo la pregunta, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que haga por usted? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Es que el Jesús en el que Bartimeo puso su confianza y su clamor es el mismo que nos rescató y que nos salvó y al que nosotros le deberíamos de estar clamando. La pregunta de Jesús nos muestra que Él está listo para ayudarnos. Nos muestra el corazón compasivo de Jesús, de escuchar el clamor, de hacer un alto, de acercarse de manera personal y de volvernos a ver y decirnos, ¿qué quieres que haga? Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Pero yo le hago esta pregunta, si usted hoy, Jesús, le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías o qué le responderías? Probablemente le digamos, Señor, necesito fe porque me está costando la buena batalla de la fe. Tal vez podamos decirle, necesito ser liberado de esta lucha, de este tormento, de esta adicción.
de este pecado. Otros pueden decirle, Señor, necesito que mis hijos se vuelvan a Dios, estoy desesperado, mi familia es un desorden. Señor, necesito que restaures mi matrimonio, necesito ver luz en medio de mi hogar. Yo no sé cuál es el clamor suyo. Estoy claro del mío. Pero toda esta semana, haciendo este sermón, todos los días me levanto y recuerdo que el Señor está ahí diciéndome, ¿qué quieres que haga, Joe? Aquí estoy, no estás solo. Y le he dicho cosas que ni siquiera sabía que estaban en mi corazón. Y le he dicho otras que sabía que estaban en mi corazón, pero ni siquiera se las había dicho. Ese es el nivel de cercanía que Dios quiere. El Señor quiere que nosotros veamos que Él es un Dios compasivo y que está escuchando lo que hay en nuestro corazón. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿estamos nosotros hablándole? ¿Estamos nosotros diciéndole a Él? ¿Estamos expresando y externando lo que hay en mi corazón, en nuestro corazón? ¿Cómo nos gusta muchas veces sufrir y llevar las cargas solos? Y se nos olvida que ahí está Jesús a la vuelta de la esquina a una oración. ¿Qué necesitamos hoy? Pidámoslo. Seamos insistentes. Confiemos en ese nivel de cercanía y ese nivel de intimidad que podemos tener con Jesús, con Dios, gracias al sacrificio que Él mismo hizo para abrirnos las puertas y poder entrar a la gloriosa presencia de nuestro amado Padre. No podemos quedarnos callados. No podemos perder esa gracia tan inmerecida de poder decir, ten compasión, Señor. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Esta enfermedad está larga. Este desempleo está extenso. Este valle de sombra está muy oscuro. Esta soltería me está costando. Esta nueva etapa de mi vida me está desgastando. Señor, ten compasión de mí. Y lo que me fascina de la respuesta de Bartimeo es, y quiero ver. Quiero ver. Esa era la necesidad de él. A veces, no sé ustedes, pero nos ponemos demasiado místicos en lo que le vamos a pedir al Señor. Y yo creo que todos aquí sabemos. ¿Ustedes se acuerdan las analogías que uno hacía para ver si entraba a la UCR o al TEC? ¿Se acuerdan esas? Eran analogías, se llamaban. Que era como, Bartimeo es a su ceguera como yo soy llena el campo. Llena el campo. Pero dígaselo al Señor. Pero escríbalo. Y no hay clamor pequeño y no hay clamor insignificante para el Señor. Porque Él nos dice, dejen sus preocupaciones a Él, a mi Padre, a Dios, porque Él se interesa por nosotros. ¿Cuál es ese clamor que hay en su corazón?
El versículo 52, Jesús le dice, puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. La fe de Bartimeo era una fe que estaba determinada en alcanzar a Jesús y por eso clamaba. La fe de Bartimeo era una fe que sabía quién era Jesús, por eso decía, hijo de David. La fe de Bartimeo era una fe humilde, de una persona que reconoce su pobreza espiritual y por eso gritaba y clamaba, ten misericordia. La fe de Bartimeo era una fe sujeta a aquel que es el objeto de nuestra fe, Jesús. Cuando lo vio, le dijo, Raboni, de una vez. Entonces se trata de usted. Y la fe de Bartimeo era una fe que tenía la confianza y la cercanía de decirle a Jesús lo que él necesitaba y quería. Quiero ver. Quiero, muestra un deseo. Quiero, muestra un anhelo. Quiero, muestra una necesidad. Jesús, al ver la fe de Bartimeo, le dio la vista. Y Bartimeo, como acto de adoración, como esa persona que sabe que ha recibido la gracia inmerecida, ¿qué hizo? Fruto del arrepentimiento, ¿qué hizo? Siguió a Jesús. Charles Spurgeon dice, cuando enfrentamos nuestras limitaciones y aflicciones, las palabras de Jesús resuenan. ¿Qué quieres que haga por ti? Que nuestra respuesta sea siempre una rendición total a su soberanía y una confianza inquebrantable en su providencia. Jesús sabe que es lo mejor para nosotros. Y Jesús sabe cómo, cuándo y si es dentro de su voluntad y dentro de su plan darlo. En este caso, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo dijo, quiero la vista, y Jesús le dijo, puedes irte. Pero hay momentos también en nuestra vida donde le vamos a decir, Señor, quiero tal cosa, y Él no nos va a decir, no, no es el momento, hay que esperar, y Dios sigue siendo Dios, y su nombre tiene que seguir siendo exaltado, y la honra y gloria sea para Él, porque los caminos de Él están por encima de nuestros caminos, sus planes están por encima de nuestros planes, y si usted sale de aquí creyendo que usted clama y Dios todo se lo responde como si Él fuera un mago, se equivoca. Lo que tenemos que aprender de aquí es que a nosotros nos toca clamar con todo, a nosotros nos toca ser sinceros, a nosotros nos toca buscarlo con todas nuestras fuerzas, a nosotros nos toca creer en su nombre, a nosotros nos toca gritar, hacer oídos sordos a la gente, dejar la capa, buscar a Jesús, dejar nuestra comodidad y correr hacia Él. Pero también nos toca confiar en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y como hacía a Bartimeo le dijo, sí, a nosotros nos puede decir sí, pero también si en algún momento nos dice, no, no es el momento, Dios da, Dios quita, bendito sea tu nombre, no pasa nada. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin. ¿En qué se resume toda esta 45 minutos de enseñanza? Jesús es compasivo. Jesús es personal. Jesús es poderoso. Jesús quiere que clamemos a Él.
Jesús quiere que seamos sinceros con Él. Jesús quiere que seamos persistentes. Jesús quiere que seamos sinceros. Hoy en la mañana yo dije, vamos a chainear para ir a la iglesia. La verdad es que nunca lo hago. Y esta camisa me quedaba talladilla. Y hoy volví a clamar como por enésima vez no, yo no sé ni cuántas veces he clamado. Y yo, Señor, quiero estar delgado y saludable para tu gloria. Pero fue tan diferente el clamor. ¿Por qué fue diferente? Porque he tenido una renovación del entendimiento durante toda la semana pensando en el condenado Bartimeo y el Señor. Pero estoy seguro que mi clamor hoy, al de hace mucho tiempo, con la conciencia en este pasaje y con lo que les vine a enseñar, fue muy diferente. Porque simplemente terminé de clamar, sentí gozo, sentí el abrazo del Padre y me dijo, no estamos solos, vamos para adelante. Y eso es lo que los quiero motivar hoy. No dejen de clamar. No dejen de confiar que el Señor es bueno. Pero siempre tengan en cuenta que nuestra confianza y nuestro descanso no está en lo que Dios nos vaya a dar o en lo que vaya a hacer, sino en lo que Él es. Que Él es el soberano, el todopoderoso, y gobierna de una manera providencial este mundo para que su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se lleve a cabo.